Esto lo capaz que lo tengo que explicar. Mr. Magoo era un dibujito de cuando yo era chico. Era un señor que no veía nada, pero se largaba a vivir, no quería usar anteojos y se largaba a andar por la ciudad y le pasaba de todo, pero nunca le pasaba nada. Le pasaba todo lo que alrededor, ¿no? De repente cortaba la ligustrina, había un perro, le cortaba las orejas al perro, caminaba por un edificio y salía por la ventana. eh, Todo eso, ¿no? Y Mr. Magoo se hace cristiano. ¿Por qué? Porque el versículo que vamos a estar, o el versículo central de lo que vamos a ver, es porque el que carece de estas cualidades está ciego, corto de vista. Y hoy y el domingo que viene, yo creo que van a ser 2 clases nada más, vamos a intentar ver esta epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro, el primer capítulo. Y Dios nos dice que el que no tiene estas cualidades es un Mr. Magoo, es un ciego, es un corto de vista. Y entonces la pregunta que sale es, bueno, ¿cuáles son estas cualidades que Dios me pide que yo tenga? Y es ahí donde nosotros vamos a ver, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Se pregunta Jesús. Y la verdad que sí, puede, pero los dos van a terminar en una zanja. ¿Y un corto de vista puede guiar a una persona? ¿Un daltónico? Definitivamente no, un daltónico no. Pero, ¿cómo es esto del crecimiento espiritual? ¿De dónde proceden las cualidades para poder crecer espiritualmente? ¿De dónde proceden los elementos que yo necesito para crecer? ¿Dónde fluyen? ¿Dónde se compran? ¿Quién los vende? ¿Hay sustitutos? ¿Hay algo genérico? ¿Tengo que comprar una marca en especial? ¿Hay algún atajo? ¿Qué gusto tienen? ¿Me va a generar dolor? ¿Me va a generar alegría? Bueno, todo eso son preguntas que salen, ¿no? ¿Cómo crecemos espiritualmente? Pero desde la mirada de Dios. Porque es muy fácil, o sería muy fácil para mí poder traer una enseñanza así. ¿Cómo crecemos? Bueno, orá, lee la palabra y congregate. Ese es el... ya está, listo. Congregate, lee la palabra, orá y da el diezmo. Listo, ya estás. Entrada al cielo segura y vas a tener primera fila, segunda fila. Sería fácil para eso, pero vamos a intentar ver qué dice Dios a través de Pedro en esta epístola, ¿no? ¿Cómo es el crecimiento espiritual desde la perspectiva de Dios? Entonces, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, empieza así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, acá siervo es doulos, ¿no? El siervo por elección, doulos, a los que han recibido una fe como la nuestra. Ya empezamos con los tapones de punta, ¿no? La misma fe que ha tenido Pedro, que ha tenido Pablo, que ha tenido Juan, es la misma fe que hemos tenido nosotros, como creyentes. No es una fe distinta, la misma fe. Entonces, Pablo le escribe, básicamente la audiencia de esta epístola son judíos, judíos que están siendo atravesados por una falsa doctrina, básicamente el gnosticismo, y les escribe diciendo a ustedes que han recibido una fe como la nuestra. Ya eso me hace pensar, ¿no? Pero ¿cómo han recibido esa fe? Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que esa fe viene mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 2. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Gracia y paz es básicamente el saludo, pero si nosotros entendemos que no solamente es un saludo, que es el Espíritu Santo a través de Pablo escribiendo las cartas, también podemos entender que es el deseo de Dios que la gracia y la paz se multipliquen en nuestras vidas. Si no, el Espíritu Santo no lo pondría, no lo dejaría ahí si no fuera posible, si no fuera una opción. Gracia y paz les sean multiplicados a ustedes. ¿En qué? ¿En qué sentido?
en el conocimiento de Dios, y ahí, perdónenme, pero el PowerPoint no sé qué le pasó, Dios va con mayúscula, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Bueno, entonces, ya en el versículo 2 se me empieza, el embudo empieza a cerrarse. Gracia y paz le sean multiplicadas ¿en qué? En lo material, en la felicidad, no, dice, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ahí es donde la gracia y la paz se van a multiplicar. Ese es el deseo de Pedro y pienso yo que el Espíritu Santo también. Y acá empieza, pues, dice, tratando de explicar lo que acaba de decir, que la gracia y la paz sean multiplicadas, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. A la vida y a la piedad. Ahí tranquilamente podría haber dicho a la vida o a la vida eterna, pero la piedad modifica la vida, o sea, en términos gramáticos. Piedad modifica la vida. Entonces, la vida, esa vida que refleja a Dios. La piedad es el reflejo de Dios en nosotros. Son las acciones de Dios en nosotros. Entonces, nos ha concedido todo lo que tiene que ver con esa vida para reflejar a Dios. ¿De qué manera? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿cómo voy a obtener todo lo que se concierne a la vida y a reflejar a Dios? O sea, un crecimiento. Es mediante el verdadero conocimiento de aquel. Aquel debería ir con mayúscula. Por ellas, y ahí la pregunta nos tenemos que hacer, los lectores de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, por ellas, ¿qué son ellas? Las cosas que conciernen a la vida y a la piedad. Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes, y acá todo esto es pasado, todo es pasado hasta este momento, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado, otra vez vuelve el pasado, de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Este es el texto que vamos a intentar mirar hoy, apuntando a lo que viene. Pero en primer lugar, ¿qué elemento es el que tenemos? El primer elemento para poder crecer espiritualmente tiene que ver con el crecimiento espiritual parte, no sé qué palabra usar, indubitablemente parte de la idea de que tenemos que crecer, pero por la provisión de Dios. No hay crecimiento espiritual desde el punto de vista humano. Entonces ahí nos damos cuenta que este pasaje que hemos leído recién, miren los elementos que Dios nos ha dado para el crecimiento, la provisión, fe, justicia, gracia y paz. Todo esto nosotros, si lo miramos como definiciones o como elementos eh, intelectuales, etiquetas de diccionario, vamos a estar totalmente equivocados. Cada uno de estas provisiones y de estos elementos tienen una conexión directa con la persona de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es nuestra justicia. Él es el que está lleno de gracia. Él es nuestra paz. Es el príncipe de paz. O sea, es provisión que nosotros necesitamos crecer, pero esa provisión nunca está apartada de la persona de Jesús, porque a Dios le plació poner todo en Jesús. Todo lo que necesitamos está en la persona de Jesús. Entonces, ya tenemos los elementos, fe, justicia, gracia y paz. Pero dice que después dice todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, lo que yo necesito para vivir, para crecer espiritualmente, para vivir conforme a lo que Dios quiere, ya me lo ha dado.
Ya me dio todo. Ya te dio todo. Y es ahí donde nosotros necesitamos ajustar nuestra vista. No ser como Magú, sino ponernos los lentes de Dios y decir, bueno, ¿dónde está lo que necesito para crecer? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y acá agrega un elemento más que son las promesas de Dios. Hay gente que se dedica a buscar las promesas de Dios y subrayarlas, estudiarlas. Conocí una persona que se llamaba Dick Mills, un profeta aprobado. Nunca vi yo desde lo poco que conozco, el ejercicio. Vieron que hoy cualquiera es profeta. Pero este hombre se casó, en la luna de miel Dios le habló, le dijo, necesito que estudies todas las promesas de la Biblia, todas. Y empezó en la luna de miel a subrayar todas las promesas y las tenía memorizadas. Tenía memorizadas las promesas. Entonces él llegaba y me acuerdo patentemente a nosotros, nos dijo, pónganse de pie. Y él no nos profetizaba algo, nos daba promesas de Dios a distintas personas. Dios dice, no sé, Ezequiel, ta, 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 ta. Jeremías, ta, ta, ta. Tarara. Y vos tenías que ir después a la escritura y ver esa promesa, cómo se aplicaba a tu vida, ¿no? Pero más allá de eso, él tenía memorizadas las promesas de Dios, que también son un elemento primordial para nuestro crecimiento, porque ¿quién es el responsable de que las promesas, esas que están escritas en la Biblia, se cumplan? ¿El que promete o el receptor de las promesas? El que promete. Pero si yo no sé que están esas promesas ahí, es como tener un cheque y decir, ¿de qué me sirve este papel? No sirve para nada, yo lo que necesito es plata. Bueno, ese cheque vos lo tenés que firmar, ir al banco y cobrarlo. Obviamente que ese papelito en tu casa no te sirve para nada. Pero las promesas de Dios son esas. Es ir, poner tu nombre en esa promesa, hablar con Dios y ver cómo eso se cumple en tu vida. De eso se tratan las promesas, ver si esa promesa es para hoy, es para nuestros días, si se refiere a vos, y en ese estudio, en esa escudriñar la palabra, Dios nos va a dar. Yo acá quiero hacer un paréntesis, mejor dicho, y ponerme el trajecito de maestro acá, para que podamos entender el poder de Dios. La palabra poder, sobre todo, ¿no? Porque a veces no lo entendemos de todo, pero si entendemos todas las veces que aparece la palabra y cómo aparece la palabra poder, podemos entender un poquito cómo funciona esta provisión. Dios nos ha dado, Dios nos ha concedido desde su poder. El poder siempre es exousia, ¿sí? Una de las palabras que se usa para poder es exousia. Cuando se habla de exousia para Dios, es absoluto. Siempre el poder del hombre es autoridad delegada, poder delegado. Otra palabra que se usa, en este caso, la palabra que se usa en este versículo, no es exousia, sino dunamis. Dunamis es la fuente de poder, es de donde sale el poder. De ahí sale la palabra dínamo. Muy mal dicho, muchos utilizan la palabra dinamita. La dinamita no tiene nada que ver con Dios. La dinamita es para destruir. La dinamita es para explotar. No es, aparte que es anacrónico, decir que dunamis es dinamita, porque la dinamita no se había inventado, pero sí es la fuente de poner. Lo mismo me van a decir con el dínamo. Bueno, está bien, te lo tomo. Pero el dínamo tiene la capacidad y aún se queda corto, porque el dínamo hay que hacer algo para que genere fuente de poder, pero es la fuente de poder. O sea, Dios tiene su poder, es exousia, él no recibe poder de nadie, es poder, y el dunamis es ese poder ejercido. Ahora,
Otra palabra para poder es kratos. Kratos tiene que ver con nosotros. Ese poder, una vez dado, ese dunamis, que básicamente es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo, la dinámica de Dios en nosotros. Ese kratos tiene que ver con el poder apagarlo y prenderlo. Uno puede apagar la luz o prender la luz, le da poder o se lo apaga. Prendido, apagado, prendido, apagado, prendido. Yo estoy ejerciendo el poder de prenderlo o apagarlo. Y este kratos tiene que ver con el dominio propio. ¿Yo me cedo a Dios o no? Entonces, ¿ese poder está a mi disposición? Sí. ¿Ya es dado? Sí. Ahora depende de mí que lo quiera utilizar o no. Y ahí es donde vemos dónde está o dónde reside ese poder básicamente fundado en la palabra, en la cruz y en la vida de Cristo Jesús. Entonces, yo me puedo poner modo on en la palabra, voy a tener poder de Dios. Me voy a poner modo on en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Y yo voy a tener todos los beneficios de que mis pecados estuvieron en Cristo Jesús en ese momento y que el juicio sobre mi vida estuvo ahí. O me puedo poner modo on en la vida de Jesús y ya no tengo que vivir yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces estoy en modo on. Pero si nosotros que nos conocemos un poquito, sabemos que a veces nos apagamos de ese poder, entonces estamos andando en un poder carnal. Entonces, ¿qué genera ese? Otra palabra para poder. Fíjense que hay demasiadas palabras para lo que significa la palabra poder. La palabra iscus es el empoderamiento que te da cuando vos pones kratos en on, el dunamis entra. De otra manera, el dunamis está para nosotros, el poder de Dios está para nosotros. Cuando yo hago un kratos, el dominio propio, lo cedo de mi carne y pongo modo on Espíritu Santo, el ictus viene a mí. Se traduce como empoderamiento, virtud o fuerza. Y entonces, eso se traduce en fe, la palabra, la fe que es. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Cristo. Entonces, de esa manera yo venzo al mundo. Tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra fe? La que vence al mundo. Entonces, cuando yo estoy en modo on, ese dunamis que pasa por el switch, por la tecla, por aquello que yo he decidido, mi dominio propio he decidido ceder mi carne a que ese dunamis fluya en mí, se convierte en un ictus a través de la palabra, a través de la cruz, donde yo puedo escapar de la carne, ya la carne no me lleva de las narices, ya la carne no es algo que yo tengo que obedecer sí o sí, ya en Cristo yo puedo escapar. Y eso es lo que nos pide más adelante el pasaje, que han escapado del lazo cautivo, dice otra parte, que hemos escapado. Y en la vida, para luchar contra el enemigo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestad, gobernador. Entonces, ese poder que fluye en mí, ese dunamis, primero exousia, que es dunamis, que pasa por el kratos, cuando yo decido ceder ese poder, entonces ese ictus, ¿sí? Es fe para vencer al mundo, para escapar de la carne, para escapar de los deseos carnales, para cualquier otra situación que venga en mi vida y puedo luchar, tengo poder para luchar. No es un poder mío. Cualquiera de estas cosas que yo quiera hacer en mi poder, voy a salir como los que salieron desnudos y a los gritos, ¿no? Cualquier otra fuente de poder es una cisterna rota.
Cualquier otra fuente de poder es acarrear balde que está rajado, que tiene agujeros. Cualquier otra fuente de poder no va a generar el efecto porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida espiritual, pero están en Él. Cuando dice nos ha concedido es tiempo perfecto, pasado completo. Nos ha dado, punto, ya nos dio, ya está, ya lo tenemos. Lo que hagamos con lo que ya tenemos es nuestra elección. Entonces, nos ha dado todo para la vida. ¿Para qué vida? Para la vida Zoe, para la vida espiritual, no para la vida biológica, no para la vida almática, sino para la vida espiritual y para tener una relación correcta con Él. La piedad, la devoción, la piedad a veces se traduce como devoción, como semejanza a Dios, todo. Entonces, piedad es, en diferencia con andar mundano, con andar de espaldas a Dios, por decirlo de otra manera, es una mente renovada. Por eso Pablo nos dice, no se conformen a este mundo, renuévense, renuévense, cambien la forma de pensar, otra vez vuelvan a la palabra, vuelvan a la cruz, mediten en la vida que ya tienen, incorporen eso en sus vidas, de esa manera ustedes van a poder tener poder que no viene de ustedes, sino de Dios, para vencer al mundo, la carne y el enemigo. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Entonces tenemos en primer lugar la provisión que ya fue hecha por Dios. Ahora, esa provisión que Dios da tiene un propósito. Hay un propósito en esa provisión. Cuando nosotros equivocamos el propósito, entonces esa provisión se hace estéril, ¿no? Porque no está destinada para eso. Cuando entiendo que la provisión de Dios es para alcanzar mis sueños, cuando entiendo que la provisión de Dios es para alcanzar cuestiones materiales solamente, cuando entiendo que es para... no funciona. Entonces vamos a ver cuál es el propósito de que Dios nos haya dado todo esto. Fíjense, 2 veces menciona el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor mediante el verdadero conocimiento de aquel. Básicamente Dios nos ha dado todo esto para que lo conozcamos. Entendemos que es imposible para nosotros conocer a Dios si Dios no se revela, ¿no? Es imposible. Es imposible que el ser humano pueda llegar a Dios por sus propios medios. Imposible. No es que hay un cierto grado de posibilidad, es imposible. Entonces, Dios que conoce esa imposibilidad, nos da todo para que nosotros lo podamos conocer. La palabra conocer, acá hoy estoy re palabrero, es epignosis. Es un conocimiento que va más allá. ¿Y por qué Pedro trata esta epignosis? Solo Pedro y Pablo hablan de la epignosis, pero Pedro con un sentido de hablar en contra de los que creen que la gnosis nos va a llevar más allá. Los maestros gnósticos decían que uno con conocimiento podía tener un conocimiento más elevado de las cosas, podían ir más allá, podían tener ese nirvana, podían tener ese éxtasis, y Pedro les dice, no, nada que ver. Ese conocimiento es de él. De esa manera nosotros vamos a poder tener esa posición más elevada, si se quiere, pero es en él. Es en él. Es una experiencia personal. La epignosis es más que saber sobre Dios. Es conocerlo de manera íntima. A esto se lo conoce también como la ciencia maestra de la vida, la epignosis. La ciencia maestra de la vida. ¿Por qué?
Porque otras ciencias te pueden dar habilidades, conocimientos, capacidades, y está bien, pero solo la epignosis, o sea, la ciencia maestra, aporta la gracia que necesitamos, o sea, el regalo de Dios, para realmente entender a Dios. Por eso algunos lo ponen como sinónimo de salvación. Conocer a Dios de esta manera es sinónimo de salvación. Conocer personalmente. Por eso esta palabra se utiliza, dice, ahora conozco, dice Pablo, conozco, ginosco, en parte. Pero entonces, o sea, cuando venga Jesucristo, conoceré, epignosis, de manera completa, exhaustiva, no va a faltar nada, cómo fui conocido. Ahora vemos oscuramente con un espejo, pero en ese momento vamos a ver cara a cara y vamos a tener la epignosis completa. Ahora es un espejo oscuro, sea quien seas, tengas el título que sea, todos conocemos a Jesucristo como por un espejo, ¿sí? Se ve difuso todavía, pero va a llegar un momento que eso va a ser claro como el agua. Entonces, los medios que Dios nos da es para conocerlo a Él. Para poder tener discernimiento espiritual se necesitan de estos medios. Es un regalo divino y una responsabilidad del creyente. Otra vez, el regalo lo tenemos, hay que ver si lo querés usar. ¿Cuántas veces nos han regalado algo que no, por ahí no usamos? Y ese regalo está ahí, no lo usamos. Entonces, entender esto es que Dios ya no los ha dado. No es que tengo que orar para que me lo dé, sino ya está dado. Eso es lo que nos dice Pedro. Ya nos dio. Ahora tenés que aprender a usarlo. Por eso, el que no lo usa es ciego, es corto de vista. Es un magú. No porque no lo tiene, sino porque no se pone los lentes. Pablo, las veces que más lo usa es sí, en Colosenses. 8 veces usa la palabra epignosis. Y en una de ellas dice que sean llenos del conocimiento pleno, o sea, de la epignosis de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor. Ok. Yo quiero que andes como es digno de mí, dice Dios. Pero yo te doy todo para que vos puedas hacerlo. Vos no tenés que hacer nada. Solo entender y dejarte llevar. Dejarte llevar por mi espíritu. Ya te di todo para que me puedas conocer y para que puedas andar como yo quiero que andes. No tenés que hacer ningún esfuerzo por ahí, sino solamente cederte a mí. Entonces tenemos provisión, propósito. Por último, vamos a ver cuál es el producto que Dios espera desde la provisión que Él da, el propósito que Él tiene para esa provisión. ¿Cuál es el producto? El producto está en el versículo 4, creo que es. Sí. Lleguen a ser, el producto es que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. ¿No soy ya participante de la naturaleza? Sí, ya somos, pero en muchas áreas no. Entonces, en esa área en donde vos decís, yo tengo que crecer en esta área, bueno, en esa área vos tenés que ver cuál es la provisión de Dios, que habla acerca de Dios de eso, por gracia Dios ya te dio lo que necesitabas para crecer en esa área, tenés promesas de Dios para esa área, bueno, ahora necesito ceder, no empezar a utilizar los elementos míos, la carne, sistemas o formas de poder hacer funcionar, sino empezar a creerle a Dios y empezar a ver que eso cambia en mi vida y empezar a tener un conocimiento pleno de Él en esa área.
Y entonces voy a ser participantes de esa naturaleza divina que ya soy, pero por ahí no la estoy experimentando. Y alguno dirá, ya terminó. Sí, gloria a Dios. No, no terminé. El problema es este. Por lo menos lo pude ver yo así. El problema es que nosotros tenemos intercambiadas las cosas. Nosotros queremos el producto, utilizamos los propósitos que nos vienen a mano y de última buscamos ver de dónde proveemos todo eso. A ver, Eduardo, explícate. Me voy a explicar. Buscamos un ismo para lograr el producto. ¿Un ismo qué es? El prefijo o el... No, no es un prefijo, es un sufijo. Bueno, ustedes ya me entendieron. El ismo significa doctrina, sistema, o una escuela o un movimiento. Entonces nosotros queremos lograr el producto de estar en la naturaleza divina, pero nos proveemos de otras cosas. Por ejemplo, del formalismo. ¿Qué hace el formalismo? Prioriza actividades eclesiásticas sin impacto en el corazón. Permite mantener el control de la vida sin reconocer la necesidad de la gracia. Ya la piloteo solo. Ya, pues, hermanos, todos los que están ustedes ahí escuchándome, se pueden parar en un púlpito y tener un culto. Saben lo que hay que decir de principio a fin, saben cómo viene el orden, saben que hay que cantar 3 rapiditas, 2 lentas, después viene la ofrenda, después alguna palabra, hacemos un llamamiento y cada uno a su casa. Y todos sabemos lo que hay que decir. La piloteamos. ¿Estamos llegando al corazón de la gente? ¿Estamos adornando solamente un tiempo? ¿Estamos acallando nuestras prioridades para que parezca que estamos conectados con Dios? Bueno, eso hay que verlo. Otros se aferran del legalismo, que significa cumplir reglas estrictas que ignora la gracia. Fíjense que todo ignora la gracia. La gracia es hermosa, pero en la gracia hay que morir para recibirla. Entonces el legalismo transforma a Dios en un juez severo. Cuidado con esto, no hagas esto, no hagas lo otro, y con eso nos mantenemos bien. Eran los fariseos, ¿no? O sea, vamos a crear más leyes, vamos a crear más tradiciones para que no fallarle a Dios y que Dios esté de nuestro lado. Eso que promueve el orgullo, el peor de los orgullos, que es el orgullo espiritual. Yo ya no soy como este, yo ya no hago lo que este hace, yo estoy un poquito mejor que este otro. Promueve el orgullo, la condenación, se olvida de la incapacidad humana de cumplir la ley. Es imposible, entonces no tiene sentido. Otros se van para el lado del misticismo, que busca experiencias emocionales con Dios en lugar de un crecimiento constante. Experiencias, que se me ponga la piel de gallina, que, ay, sentí algo, ay, no, tengo que sentir. Reduce la fe a encuentros dinámicos y pierde el enfoque de Cristo, cuando esto es muy severo. El biblicismo, desgraciadamente, hay gente que se obsesiona con el conocimiento bíblico sin transformación personal. Yo conozco teólogos que pueden citar cualquier parte de la Biblia y que no creen en la resurrección de Cristo. Son teólogos de universidades y no creen que Cristo resucitó, pero sin embargo conocen las escrituras. Conozco gente que por la escritura matan, sin embargo no son capaces de pedir perdón a un hermano porque en la palabra dice que hay que perdonar. Una cosa un poco, dominan la escritura, pero la escritura no los domina a ellos. O sea, la palabra no vive en ellos. Dominan un libro y la letra todavía sigue matando. Más el espíritu es el que le da vida a esa letra.
El gnosticismo. Y acá el gnosticismo, ustedes saben que estoy absolutamente en contra de esto y tiene sus variantes, ¿no? Ha mutado esto que Pedro ataca, Juan ataca, ha mutado. Tiene la idea de ver a Cristo como un terapeuta más que un salvador. Y entonces vemos a pastores o maestros como yo o tratando de utilizar la psicología de la cual no entendemos un comino, pero la aplicamos para mejorar el estado de la gente. Señoras y señores, nosotros somos ministros de la palabra. La palabra es la que cambia a la gente. Cristo a través de la palabra. No incorporemos. Yo no estoy en contra de la psicología, estoy en contra de la gente que no entiende nada de la psicología y que aplique la psicología cuando tiene un elemento que es superior a la psicología, que es la palabra. Porque el espíritu está detrás de esa palabra y el espíritu puede transformar a alguien. El gnosticismo redefine el problema del pecado. Le pone etiquetitas un poco más lindas, ¿no? Un poco más llevaderas, como emocionales, como situaciones emocionales no resueltas, no satisfechas. No, lo que vos tenés que hacer es salir a comprar si te sentís mal. Andá y no, salí a caminar. Y no, dale, buscá del Señor. Es lo único que tenemos que hacer. Es lo único. La provisión está en Él. Y acá podemos ver el posmodernismo, la posverdad, todo lo que tiene que ver con eso y la nueva era que va mutando de acuerdo a las emociones no satisfechas de nosotros. Y por último, el socialismo, que reemplaza a Cristo con una comunión social de la iglesia. La identidad y la motivación dependen de relaciones, no de Cristo. Y entonces esto es un club social y deportivo cristiano, pero el centro no es Cristo. El centro es lo social. Y esto tiene todo esto tiene hay algunos que son más graves, otros que son menos graves. La idea es entender que nosotros siempre vamos a buscar un atajo para lograr, porque así estamos, así caímos, somos gente caída, salvada, sí, pero somos caídos. Y entonces intentamos buscar el atajo. Los medios se convierten en fines. Un medio que es la palabra, fantástico, se convierte en un fin en sí mismo, conocer la palabra, pero no conocer el que está detrás de la palabra. Tener experiencias con Dios son fantásticas, pero no pueden ser un fin en sí mismo. Tienen que venir si es que yo tengo un encuentro con Jesús y esa experiencia ocurre, bienvenida sea. Que la ley se cumpla, bueno, que la ley se cumpla, pero si yo estoy en Cristo, mi relación con mis hermanos son fantásticas, pero mi relación con Cristo tiene que ser la primera. No puede suplirse por lo demás. ¿Se entienden? Los medios se convierten en fines, hay autojustificación, solo necesito un ajuste, yo estoy bien, ya no soy caído, ya estoy bien, ya no hay pecado en mí, ya. La gracia es fantástica, pero la gracia que fue hace media hora ya no nos sirve para la media hora que sigue. Necesitamos ir. Por eso Dios nos dice, vengan confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro. Esto no es para los no creyentes, esto también es para los creyentes. El egoísmo, y este es el padre de los ismos, es el que está escondido de cada uno de estos ismos, es el egoísmo, donde yo soy el centro, donde yo puedo controlar las cosas. Todos los ismos tienen como sostén de que yo estoy a cargo. Por eso me gusta en cierta manera. Y por eso a veces me cedo a esos ismos. ¿Por qué? Pues yo estoy a cargo. Entonces elijo en el catálogo a ver qué es lo más atractivo, lo más cómodo, lo que me genera menos sacrificio. Pero en realidad lo único que podemos tener
de todo esto que estamos buscando es si morimos. Tiene que haber un sacrificio. Y el que tiene que morir es el yo, para que él viva. El yo mengue y él crezca. ¿Querés tener un crecimiento espiritual? Quiero tener un crecimiento espiritual. Tengo que morir. Y entonces, déjenmelo explicar con esto y ya termino. Gracia pasada, gracia presente, gracia futura. Con dos de ellas no tenemos ningún problema. En mi opinión, el problema está en una de ellas nada más. Como creyentes. Tenemos los lentes del pasado puestos, tenemos los lentes del presente puestos y tenemos a disposición los lentes del futuro. Podemos andar como Magú o ponernos esos lentes. La gracia pasada, todos mis pecados han sido perdonados. Creo que nadie tiene problemas con eso. Que Cristo va a venir por nosotros y que nos va a llevar, nadie tiene problema con eso. El problema es con la gracia presente. No voy a molestar a Dios en esta cosita. Yo puedo manejar mi ministerio, yo puedo manejar este culto, yo puedo manejar un estudio bíblico. Yo puedo manejar, yo puedo. No, yo necesito de esa gracia, de su gracia, inclusive para entender la palabra cuando estoy solo. La naturaleza divina determina, la naturaleza, la palabra naturaleza va a determinar el comportamiento, va a determinar el apetito y va a determinar la asociación, con quién me asocio. Mi naturaleza. Si soy por naturaleza soy un león, ¿me voy a juntar con qué? ¿Con los ratones? ¿Los pajaritos? Por naturaleza, yo soy un león, me voy a juntar con los leones. Por naturaleza, mi apetito, que un cerdo va a querer comer lo que le tiren, basura, un perro, que el perro, dice la Biblia, vuelve a su vómito. Nosotros como ovejas, ¿qué buscamos? Pastos. ¿Y quién tiene esos pastos? O sea, mi naturaleza es esa. Yo no puedo crear pastos. Es el pastor el que me lleva a delicados pastos y me hace pastar junto a aguas de reposo. Yo soy el que recibe y eso es gracia. No genero comida. Entonces, la naturaleza divina tiene que buscar el comportamiento, el apetito. ¿Qué comemos? Lo espiritual. En lo espiritual, ¿de qué me tengo que alimentar? De lo espiritual. Si no, en lo espiritual soy un debilucho, si no, en lo espiritual soy una persona que no tiene fuerza. Y en la asociación, me tengo que asociar con gente que esté espiritualmente fuerte. Eso lo entiende cualquiera. Si te juntás con gente que lo único que le gusta es ir a tomar cerveza a la esquina, vas a terminar terminando. Vos sabés dónde vas a terminar si te asociás con esa gente. Si te asociás con gente que hace todo trucho o que roba, ¿dónde vas a terminar? Si te asociás con gente que está en lo espiritual, que busca de Dios, que busca esto de Dios, cuando estés flaqueando, esta asociación llamada comunidad, llamada iglesia, llamada como quieras llamarlo, cuerpo, te va a ayudar a impulsarte otra vez cuando estés débil. Ya hemos escapado de la basura, como dice más adelante Pedro, ya escapamos de la basura. Es un presente continuo, ya está, ya no tenemos que comer basura, no tenemos que buscar donde no está, no tenemos que encontrar el producto, nosotros tenemos que encontrar la provisión. Entender que esa provisión tiene un propósito. Y que ese propósito, cuando esté todo alineado de esta manera, porque es el plan de Dios, proveer para que lo conozcamos, cuando lo conozcamos, vamos a producir algo. Y eso ocurrió cuando vinimos a Cristo. Lo que pasa que después, ya ese algo que producimos, a veces se hace como fácil producirlo,
y saltearnos la provisión y el propósito. Y entonces ya no estamos en la sinergia de Dios, en el plan de Dios, en cómo Dios trabaja con nosotros. Y ya queremos trabajar nosotros e invitarlo a Dios que se sume a lo que nosotros queremos hacer. Y así no funciona. Si queremos un crecimiento espiritual, necesitamos ponernos los lentes de la gracia. Sí, la gracia pasada, fantástica. La gracia futura, fantástica. Pero la gracia presente es tan necesaria como la que necesitamos ayer. Eso es lo que le pasó a Satanás. Pensó que todo lo que él tenía, él podía ahora ser fuente y saltearse a Dios. Dios nos da los dones, pero también es el sustentador. En el momento que me aparto, ese sustento, todavía Él mantiene todo funcionando con el poder de su palabra. Todo lo mantiene funcionando con el poder de su palabra, inclusive a nosotros. Queremos funcionar, funcionemos de esta manera. Provisión, propósito, producto. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias porque no hay nada bueno en nosotros, como dice el salmista. No hay nada bueno en nosotros. Lo bueno que hay en nosotros es porque vos lo has puesto. Y puede haber mucho más. Ayúdanos a no ser ciegos espirituales, a no ser cortos de vistas, sino a mirar, a quedarnos mirando así como mirando al invisible, esperando esa provisión para generar un propósito y que en ese propósito, como consecuencia de esa interacción con vos, se produzca el fruto, para que otros puedan comer de ese fruto espiritual, que va a ser consecuencia de alimentarme con tu provisión, alimentarme con tu presencia, alimentarme con el conocimiento tuyo, conocerte un poco más, conocer una arista más, conocer un poquito más, y de eso poder crecer. Te pido por cada uno de nosotros, está terminando un año, que podamos, mucha gente hace balances, que podamos hacer un balance espiritual, no para culparnos, no para condenarnos, sino para saber dónde no he estado creciendo, qué músculo de nuestro cuerpo está debilitado, qué parte de nuestras vidas está en constante derrota. Poder ver la provisión que vos hiciste para eso, entender el propósito, conocerte en esa área, permanecer en esa área. Y estoy seguro que el fruto se va a ver. Y que eso que nos mantiene derrotados, vamos a ver la victoria. Tuya es la victoria. Y toda la gloria va a ser para vos. Y toda la honra va a ser para vos. Así que te damos gracias. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.